Gracias. Qué bueno, ya hicimos una pausa obligada entre sus materias y las mías y bueno, ya revisaron su tablón de actividades, saben que ya les apareció la actividad semanal, ¿ya la verificaron o todavía no la revisan? Todavía no. Ok, la vamos a presentar para poder despejar cualquier duda que ustedes tengan. Tenemos entonces aquí en actividad semanal. Ay, pero ¿cómo les va a parecer? Miren, el descuido de mi parte. Permítame, por favor. Voy a editarla y la vamos a crear. Déjenme revisar que todo esté bien. Ok, vamos a crear la tarea en este momento para que le pueda aparecer. Por favor, indíquenme si ya aparece en su tablón, perdón, en su trabajo de clase, sí en el tablón, pero del lado izquierdo como un pendiente. Sí, profesora. Gracias. La explico entonces. ¿Qué vamos a hacer? Esta es nuestra actividad semanal número 1. Excepcionalmente, pues mañana no vamos a tener, aunque bueno, con ustedes voy a tener ¿cómo decirles? Hacer un replanteamiento porque como los lunes voy a trabajar ambiental, entonces necesito asignar la semana. Los miércoles voy a trabajar agrario, entonces necesito también hacer unas modificaciones ahí en calendario y pero bueno, nada que no se pueda arreglar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día de mañana no tenemos actividad de conexión directa, tampoco, excepcionalmente, tampoco les voy a postear una participación. Lo menciono sobre todo para aquellas personas que me hacen favor de estar conectados a través de un teléfono móvil, no les aparece, entonces no lo vamos a hacer, siempre les voy a indicar cuando haya actividades y demás, pero bueno, en este sentido, para el día viernes, recuerden ustedes, tienen como fecha límite la entrega de la actividad. ¿A qué hora? A la hora que vence la clase, es decir, a las 12 del día, ¿sí? Entonces, esta primera actividad que es bastante básica, que es pues apenas un contexto de carácter histórico, le voy a pedir por favor que revise una fuente de consulta que le estoy sugiriendo, pero como sabe, es sugerencia. Finalmente usted determina, ¿verdad? Sus fuentes de consulta. Aquí están. Es una especie de cuentito. Ahorita lo vamos a abrir. Aquí lo que le estamos pidiendo es que realice el llenado de este cuadro. También el cuadro es sugerencia. Usted puede hacer línea del tiempo, infografía, mapa mental, como a usted se le facilite. Aquí estamos viendo evolución de la jurisdicción del derecho agrario, es decir, cómo han evolucionado las normas, qué tipo de normas, cuál era la estructura original del derecho agrario, cuál es ese contexto histórico, ¿sí? Entonces, ahorita vamos ay, déjenme ver, lo tenemos aquí, lo que es su, Profesora, dígame, ¿está presentando? sí, Ah, ay, ay, que no se ve. avísenme, No se ve. avísenme. Ustedes avísenme. La maestra se sigue y piensa que todos están igual que ella, que están bien. A ver. ah, Ahora sí. Bien. Actividad semanal. Aquí lo tenemos. Siempre les adjunto un documento donde describo la actividad a realizar. Siempre es una regla que yo he seguido. Me ha funcionado además el poderles compartir alguna fuente de consulta particular, aunque tengo ya fuentes de consulta generales. Aquí van a encontrar ustedes una fuente de consulta particular. Aquí viene la descripción, la unidad temática que estamos tratando, la actividad semanal numerada para que usted lo vea. Y tenemos aquí precisamente la petición, ¿verdad? Como parte de la descripción de la actividad, de que me revise la fuente de consulta. Aquí vienen hasta especificadas las páginas. El documento tiene 86 páginas, pero es un cuentito que contiene los parámetros básicos de la materia. Le va a servir para todo. Si usted lo quiere leer, qué bueno. Si no lo quiere leer, por lo menos lea las páginas que le estoy indicando
para que tenga el contexto para que usted pueda realizar precisamente el llenado de esto. Esto es una sugerencia. Usted lo puede realizar como crea conveniente, ¿sí? Lo que sí es que necesito que tenga congruencia en el uso de fechas y documentos que fueron importantes por etapa histórica, ¿sí? Aquí está. Esto lo tiene ya dentro de su tablón, dentro del apartado trabajo de clase. Y bueno, también aquí está el cuento. Ay, sé que me van a estar diciendo, maestra, pero ¿qué es eso? ¿Es un cuento? Sí, sí es un cuento, porque estamos iniciando. Claro que existen documentos con ese rigor metodológico, pero que en este momento no me parece tan funcional. Aquí está. Es un manual de derecho agrario, ¿verdad? Muy básico. Aquí está el índice y la parte donde nosotros ahorita nos vamos a centrar, ¿verdad? Es en la parte de contexto histórico. Aquí está, ¿sí? Como puede observar, también habla de la contrarreforma a la privatización, el ejido y la comunidad agraria, precisamente como, pues, vamos a decir, colectivos que tienen una impresionante fuerza dentro del sector agropecuario, son como los grandes personajes, ¿eh? Son los protagónicos. Entonces, por eso es que quien hable de derecho agrario y no conozca el ejido y la comunidad agraria, pues no sabe nada, ¿no? También estamos hablando en el número 4 de lo que es, perdón, el estatuto comunal o reglamento interno, que ustedes saben, los cuerpos normativos más importantes para estos colectivos. Vienen también las autoridades y los tribunales agrarios. Y en la última parte, fíjense qué interesante, vienen los pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas que nosotros vamos a vincular de manera transversal con la materia porque dentro de la unidad, déjenme ver, una, dos, tres, en la cuatro, en la 4 es donde hablo de lo que es la comunidad agraria y cuando yo hable de esas comunidades agrarias fácticas, esas colectividades que existen, que no necesitan además un documento frente a tercero para acreditar su titularidad, en la mayoría de los casos estamos hablando de pueblos indígenas. Entonces, aquí también los vamos a ver, aunque sea con una pincelada, no como yo quisiera. De hecho, sumado al comentario que hice sobre la preespecialización, ¿verdad? Que va a haber para 10º semestre, también hay una materia, también hay buenas noticias. Eh, Ojalá que así sea, oiga, porque luego uno trabaja y resulta que no hay buenas noticias, ¿no? Me tocó también estar en el diseño de lo que se llama Derecho Indígena Mexicano como materia. Entonces, yo sueño, ¿verdad?, con que me den esa materia, pero igual no me la dan. Igual hay personas que conocen mucho más que su servidora de dicho tema y estoy segura que también será una materia muy bonita. Pero bueno, entonces este es el material que pongo a su disposición. No obstante, con o a título de sugerencia, usted puede utilizar el que usted quiera. Le muestro uno más, es una línea del tiempo. Viene un poquito más formalizado, viene como esta parte. Sé que está pasando un poquito rápido, pero era para ubicarnos. Aquí, ¿verdad? Tiene incluso un inicio posterior. Hablan formalmente de reparto agrario, ¿verdad? Como movimiento revolucionario. Nos ubican, ¿verdad? Entre los años precisamente hasta 1915. Y bueno, hablamos de la restitución, de esos anhelos de tierra y libertad. 1934, donde surge el primer código agrario, que por cierto, pues ya no existe, ¿verdad? Se crea históricamente también la Secretaría de la Reforma Agraria, algo que es, vamos, por demás eh, interesante es la publicación de nuestra Ley Federal de la Reforma Agraria, donde no solamente hay con más de 400 artículos, hay una panorámica tan amplia de la materia
y cuando la comparamos con 200 artículos de la nueva, permítame entrecomillarlo porque no me está viendo, este, de la nueva ley agraria, 200 artículos de verdad que pues no nos regulan, solo nos enuncian, ¿verdad? Vamos hacia un proceso de privatización del campo. Esa es la parte que nadie nos dijo. Hay este reconocimiento con un interés velado. ¿Qué es lo que pasa? Hay tantas flexibilidades legales que en esa tónica vamos una, una falta de protección real y efectivo a la tenencia de la tierra. Para ustedes que son colectividades tan jóvenes, pues todo esto como que resulta lejano a su realidad. Pero tal vez si yo les digo movimiento zapatista, acuerdos de San Andrés, hasta por ahí un personaje, ¿no? Que se volvió famoso, miren, aquí está. Yo creo que con eso se sienten un poquito más familiarizados y bueno, tenemos nosotros, ¿verdad? La promulgación en 1992 de la ley agraria. Entonces, existen N cantidad de documentos que son y están a su disposición. También se los voy a postear para que ustedes lo chequen, lo revisen y finalmente ustedes nos decidan, ¿verdad? Aquí viene. Miren, es una línea del tiempo, ¿sí? Entonces, eh, documentos hay muchísimos, pero siempre buscamos como aquellos que sean accesibles de acuerdo al tema particular que vamos a revisar. Sí, hay por ahí también un documento muy interesante emitido por el Senado de la República en tiempos de, déjenme ver quién era secretario de Gobernación. Oye, este señor de apellido Osorio Chong, cuando estaba en funciones, ¿verdad? Fíjense que hicieron un documento muy interesante sobre la historia del derecho agrario. También se los voy a publicar como fuente de consulta, pero no para esta actividad, sino en general, para el curso, ¿sí? Para que lo revisen. Tiene algunas partes más interesantes que otras y bueno, este es el tipo de actividades que realizamos. Ahora sí quiero escucharlos. ¿Tenemos alguna duda? Ya la presenté, ya saben ustedes que el día viernes a las 12 del día, en estricto sentido, caduca la actividad y empiezo a revisar, ¿sí? Sí, profesora. Gracias, Esmeralda. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la actividad? Parece ser que no, no veo ni manita levantada, ni veo personas en el chat. Muy bien, entonces, si quedó todo entendible, por favor, para el próximo día, ay, no, con ustedes, dime, tengo que cambiar de sintonía. Para el próximo día, lunes, nos toca ver con ustedes lo que es una aproximación teórica del derecho ambiental, así como sus instituciones fundamentales, las vinculaciones que tiene. Entonces, nos vamos a reunir a las 8. eh, Ojalá que estén todas las condiciones, tanto para ustedes como para mí, a las 8 de la mañana, pero también a las 11 en la misma aula. No nos cambiamos. Ahí en esa aula, con ese link, nos vamos a conectar, por favor, para dar continuidad, porque, bueno, pues así la mayoría lo solicitó, no hay ningún problema, nos abocamos. Entonces, déjenme pensar, no quiero comentar, no vaya yo a caer en una imprecisión sobre las nuevas fechas para trabajo, porque como vamos a tener distancia de una semana, tengo que pensar cómo asignarles el trabajo y no se me pierdan tanto. ¿Les parece? Sí, profesora, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, nada más el día de hoy nos resta concluir nuestra clase de Derecho Agrario revisando algo que es fundamental y es la ubicación, ¿sí? La ubicación del derecho agrario que para, bueno, pues la gran mayoría, ¿verdad? Tenemos siempre que sectorizar, tenemos siempre que vincular y todo le queremos poner un lugar, ¿no? A todo en la vida le queremos poner un lugar perfecto, también a las disciplinas jurídicas. Y por lo tanto, nos vamos a lo que es la ubicación del derecho agrario. Particularmente, todas las disciplinas, ¿verdad? De acuerdo a la preponderancia, van a estar ubicadas en una subdivisión tradicional. Una subdivisión tradicional que nos habla, ¿verdad?, de un derecho público.
pero también nos habla del contraste, el derecho privado, y una subdivisión, y qué bueno que en este semestre estén llevando ustedes materias que son de derecho social, ¿sí? Y vamos a ir descubriendo que tienen una esencia, ¿verdad? Totalmente proteccionista. Y vamos a ver por qué. Ustedes, al igual que yo, sabemos que el derecho público, pues es misma parte de qué, de nuestros ordenamientos jurídicos, pero ¿qué es lo que regula? Pues las relaciones que surgen entre las personas y las entidades privadas con los órganos de dónde? Del poder público. Sobre todo, muchachos, cuando el poder público actúa con facultades de acuerdo a la ley o facultades legítimas y potestades que los propios ordenamientos les dan, las potestades públicas. Obviamente va a depender también de los procedimientos que estén puntualmente establecidos, pero aquí lo más importante, recuerden, su característica principal de esto que conocemos como subdivisión del sistema y que es conocido como derecho público, es que sus mandatos, sus decisiones, no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que se puedan ejercer entre las partes. Son mandatos de qué carácter? Irrenunciables, pero sobre todo qué obligatorios, porque son creados como consecuencia de la vinculación, de la relación de subordinación. ¿Entre quiénes? Nosotros como gobernados, nosotros como depositarios del derecho y los entes de orden público. En ese contexto, para mí, derecho agrario no podría ser derecho público, ¿sí? ¿O cómo ven ustedes? ¿Será posible? Porque hay autores, también habrá quien por ahí empieza a revisar, ¿verdad? Fuentes de consulta y diga, yo leí, y es válido, yo leí que el derecho agrario es un híbrido y tiene estas notas de derecho público, claro, como cualquier disciplina jurídica, pero también tiene notas de derecho privado, por supuesto, pero predominantemente para mí es social. Vamos a ir revisando. En contraste, derecho privado. Todo el mundo sabemos que el derecho privado es precisamente esa reglamentación de las relaciones, de la interacción entre quienes, entre particulares. Por supuesto, ¿verdad? Que se dan también entre particulares y en ocasiones con el Estado, pero este último actúa como si fuese un particular, no ejerce ningún tipo de potestad pública. De hecho, el derecho privado suele estar en contraposición del derecho público, ¿sí? Porque estamos hablando de relaciones de igualdad. En el primer caso hablamos de relaciones de subordinación. Y en el caso del derecho privado, no importa quiénes sean los interactuantes. Finalmente estamos hablando en una vinculación como en el mismo plan. Vamos a decir que somos iguales, ¿sí? Entonces, para mí tampoco yo puedo ubicar en estricto, ¿verdad? O en amplio sentido, porque estricto, pues todas las materias tienen esta naturaleza híbrida, ¿sí? Por un lado tienen relaciones de derecho público, por supuesto también las de entre particulares o relaciones de igualdad, pero yo voy más a lo que es derecho agrario con una óptica, con una vinculación, pero con una preeminencia de carácter social. Recuerden, muchachos, el derecho social es un conjunto, sí, también de leyes, de disposiciones que son de carácter autónomo, pero que éstas se establecen y desarrollan, a diferencia del derecho público y del derecho privado, con procedimientos protectores. ¿A favor de quiénes? Pues de las personas, de estos colectivos, grupos, esos sectores de la sociedad integrados por individuos que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, son económicamente débiles,
¿Y para qué queremos esto? ¿O para qué buscamos precisamente dotarlos de elementos de protección? Precisamente para lograr que su convivencia con las otras clases sociales se dé en un orden de justicia, de equilibrio. Por ahí hay algunos autores, ¿verdad?, que nos definen precisamente al derecho social como esa parte exigente del sistema. Dicen por ahí, conjunto de exigencias que la persona puede hacer valer ante la sociedad para que ésta, ¿qué le tenemos que proporcionar a estos sujetos? Los medios necesarios para poder atender el cumplimiento de sus fines, pero sobre todo asegurar que un mínimo de bienestar. Si te produce el mínimo de bienestar, pues nos habla de que tenemos una existencia digna, decorosa, digo, pensando que somos personas, ¿no? Imagínese usted, dicen ahora los que se expresan como conocedores. En México, las personas son felices y nosotros les ayudamos a hacerlo. Pues yo dijera, pues así, felices, 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 no lo sé, no lo sé, creo que hay una distancia. ¿Que estamos mejor que en otros lugares? Sí, seguramente. ¿Que México es un país de oportunidades? Sí, estoy de acuerdo. Pero de eso a que tengamos el mejor nivel de bienestar posible, tengo mis dudas. Me parece que se puede vivir aún mejor. Sobre todo cuando estás en el servicio público, cumplas de manera fidedigna con este encargo. Servir a los demás. Quien está ahí es porque quiso estar. No lo pusieron, no lo mandamos. A nadie se le obliga. Por lo tanto, debes de disfrutar tu actividad al servicio de los demás, porque además te pagan por hacerlo. ¿Sí? Lo mismo pasa, muchachos. A ustedes tampoco, o en su mayoría, nadie los obligó. Por lo tanto, deberán, en la medida de lo posible, disfrutar, porque es lo que tenemos, es lo que podemos en este momento. Las clases a distancia. Habrá, se siente, se percibe, se vive y se padece, les digo yo. Se nota, es evidente cuando no te gusta lo que haces. Desde tu expresión, desde el cómo por ahí entras con sueño, entras con mala cara, pues dediquémonos a otra cosa, algo que nos guste. Porque bueno, pues en este ejercicio de interacción académico, pues yo me pongo un poquito en sus lugares y digo, qué feo, qué incómodo, qué lamentable resulta escuchar quejas y quejas y quejas de esto que estamos haciendo. Ay, esta plataforma. Ay, es que ahora. No. Lo que les dije en la mañana, lo reitero ahorita. Es un privilegio estar aquí. Hagamos que valga la pena. Entonces, bueno, recordando que nos dicen, ¿verdad?, que un sistema de derecho social es precisamente con carácter de protección, para mí sí puedo ubicar de manera muy convincente al derecho agrario dentro del derecho social. Y aquí les esgrimí algunos argumentos. Inciso A, está enfocado y ha sido creado con el objeto de Profesora, proteger. Dígame, permítame. No estoy compartiendo. no, profesora. Gracias. Usted interrúmpame, el que sea, no importa, la más se le olvida, se emociona hablando. Ya se dieron cuenta, ay, me sigo. Así soy yo. Cuando algo me gusta, cuando algo no me gusta también. También se me nota y mucho, pero bueno. Entonces, aquí les he esgrimido, muchachos, 3 argumentos en los cuales yo les quiero, yo pretendo
convencerlos. Permítame, por favor, escúcheme atentamente estos 3 argumentos y usted determina si me ubica mi derecho agrario dentro del derecho público, dentro del derecho privado, un híbrido jurídico o derecho social, como pienso yo. Inciso A, está enfocado y ha sido creado con el objeto de proteger a una clase social específica. Sí, son los sujetos agrarios, sean estos individuales, colectivos, etcétera. ¿Sí? Aquí, bueno, pues dice campesina, ¿verdad? Pero nos referimos precisamente a nuestros sujetos agrarios. En segundo lugar, pertenece al derecho social porque posee un marcado carácter protector. Y eso sí, yo no lo encontré ni en derecho público ni en derecho privado, ¿sí? Son los campesinos, particularmente nuestros ejidatarios, comuneros y colonos. Ay, maestra, aquí ya me habló de algo que yo no había escuchado. Colonos. Los colonos, muchachos, son también sujetos agrarios individuales. Nosotros no los hemos mencionado, porque ¿qué creen? Que pertenecían a las colonias agrícolas. Ahí lo vamos a ver la siguiente clase para que usted vea cómo es que este antecedente de carácter histórico sigue siendo mencionado, aunque no tenga una vigencia, ¿sí? Pero lo tenía yo que mencionar porque usted va a encontrar fuentes de consulta y de repente podría surgir. Lo vamos a ver la próxima clase, cómo es que eran esas colonias agrícolas, algo así como microempresas, ¿sí? Que trabajaban. ¿Y cómo se llamaban sus integrantes? Los colonos. Los colonos tienen una forma muy particular de funcionar y que con el paso del tiempo cayó en desuso. Por eso esa figura actualmente no la vamos a encontrar más que como antecedente, como contexto histórico, ¿sí? Y el tercer argumento, el derecho agrario posee una naturaleza social. Esa es la parte más interesante de esta disciplina. Naturalmente, su preocupación es porque estamos reglamentando precisamente una manera de buscar el equilibrio y perseguimos en todo momento una convivencia justa. ¿De quiénes? De los sujetos de derecho agrario con el resto de la sociedad, los sujetos de derecho agrario y la comunidad a la que pertenecen, los sujetos de derecho agrario y las autoridades competentes, ¿sí? Esto, que es parte del contenido mismo del derecho agrario, ¿verdad? Nos hace poder expresar y visualizarlo como un conjunto de normas que se dirigen a un determinado grupo social, protegiéndolo. ¿Por qué? Por las circunstancias de desigualdad que nosotros sabemos que han existido y que lamentablemente siguen existiendo en estos sujetos. Aquí también tenemos que situarnos en algunas consideraciones un poquito más negativas que se tienen sobre un problema que históricamente ha permeado en estas colectividades. ¿Por qué? Porque hablamos de incertidumbre en materia de tenencia de la tierra, por la escasez con la que en ocasiones podemos acreditar frente a terceros lo que nos pertenece. Tristemente les tengo que decir que hemos observado de primera mano asuntos que de verdad son, no encuentro la palabra, fuera de toda realidad. Increíble me parece un término limitado. Absurdo me parece un calificativo básico. Gente, personas, este derecho es tan humano, tan cercano, y los que más nos preocupan son los económicamente débiles. También tenemos, afortunadamente, pues esas grandes historias de éxito, esa gente que es productor de café, de aguacate, de plátano, de maíz, pero de calidad de exportación.
y tienen firmados contratos no solamente con cadenas distribuidoras, ahorita por ejemplo, ¿verdad? A nivel nacional, de cárnicos. No, muchachos, los que más nos interesan son aquellos que han padecido las injusticias de nuestra disciplina. Aquellos hombres y aquellas mujeres que han sido despojados tristemente por autoridades, aprovechándose del espacio que ocupan, ¿verdad? Y de repente se hacen de sus tierritas, no de la mejor manera, por supuesto, no adquiriéndolas con todas las formalidades que nos exigen, ¿verdad? Sino que abusando de la necesidad o de la suma ignorancia de algunos de nuestros sujetos agrarios. Entonces, esto es triste y más triste resulta, fíjense, encontrar asuntos donde son los integrantes de la propia familia que te despojen de lo único que te queda. Baste ejemplificar un asunto en el Estado de México, no puedo dar datos por ética, en el Estado de México es un municipio muy grande que está inundado. Ya, no lo dije, solo mencioné eso. Hay una parte eh, serrana de la misma que era un ejido. La gran mayoría de estas personas, por diversas circunstancias, pues empezaron a vender, lotificar, lo que se conoce como propiedad privada. Por supuesto, desconociendo todos los parámetros de la materia y todas las formalidades. Pero finalmente, muchachos, fíjense que siempre viene esa administración pública tan ocurrente que resuelve, ¿verdad? Resuelve con procedimientos atípicos, pero que pues los hace y los formaliza y surte sus efectos legales. Bueno, después de ese ejercicio de venta, esta persona, un caballero de más de 100 años, ve a su hermana que quedó sin nada, que quedó por la venta, la ambición de sus hijos, y la invitó a vivir a los terrenos que todavía le quedaban. El paso de los años, la ambición excesiva, sin límites, resulta que un buen día le llega una notificación al titular de estos terrenos, que cuenta además con certificados con este respaldo de vigencia en el Registro Agrario Nacional, donde tenía que dejar su casa, en la cual había vivido los últimos 70 años de su vida. Y le pedían, por favor, que desalojara de inmediato, porque los nuevos compradores, ¿cuáles compradores? Pues ya exigían la entrega del inmueble. Lo peor es que en acuerdo previo con las autoridades y algunos por ahí despachos de personas que conocen el derecho, no dije profesionales del derecho, y no son egresados de nuestra facultad, por supuesto. Se dieron a la tarea y orquestaron todo un plan de compra-venta con una inmobiliaria y lograron sacar al señor. Cuando te platican este tipo de cosas, es cuando tú reflexionas y dices, pues entonces, ¿dónde está esa certeza jurídica? ¿De qué me sirven a mí estos documentos que guardo como mi gran tesoro y mi gran tranquilidad? Y tristemente el Señor me comentó de viva voz cómo había sido. Y de verdad que no puede uno no ponerte en la misma sintonía, entristecerte de esto que sigue pasando y que las autoridades nadie responda. Entonces, ¿para qué sirvieron los documentos, la formalización? ¿De qué sirvió este anhelo que a partir de 1992 nos vendieron con la idea de que si contábamos con un documento, pues se hacía prueba plena en cualquier juicio?
pues en este juicio que llevó el señor, y según obra en expediente, pues la verdad es de que no sirvió de nada. Y es cuando uno se pregunta, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues ahí estaba la respuesta. Autoridades y también estos conocedores, o no sé si conocedores, por lo menos saben algo de derecho y lo hacen a su conveniencia, ¿verdad? Pues despojaron al Señor legítimamente. Y fue una tristeza porque el Señor murió con ese gran pesar de haber tenido una mañana tan incómoda, y me decía, tuve que sacar las pocas plantitas que pude y unas cuantas gallinas que me quedaban. Y de verdad que no das crédito a ese tipo de cosas. Y esto solo se traduce en la ambición desmedida de algunas personas que, sin escrúpulos, pero sobre todo orientados por este tipo de personas que conocen la ley y aprovechándose de la flexibilidad que algunas autoridades les permiten realizarlos. Cuando tú conoces este tipo de asuntos es cuando dices, ¿cómo es posible? Pues sí, y seguramente siguen pasando, así como yo les describo este caso que vino a mi memoria, pues también les podría platicar otros tantos en los cuales interviene directamente la familia, aquellos hijos que tú formaste, en algún momento tienen o establecen como una preponderancia su necesidad material y te piden que dejes aquello por lo que has trabajado toda tu vida. Entonces, es muy triste ver cómo a veces el derecho lo hacen, ¿verdad? Estas personas acorde a sus necesidades y con apoyo, por supuesto, ¿no? De las autoridades, pero si en nuestras manos está el poder evitar este tipo de actos, yo estoy segura que su vida será muy, muy decorosa. El dinero bien ganado, muchachos, siempre se multiplica. Y siempre que ustedes piensen que hay algún asunto en el cual no cobraron y ustedes consideren que puede haber una afectación, créanlo que no. De ese lugar, de esa persona, de donde menos ustedes lo lleguen a apreciar, estoy segura que van a recibir un beneficio. El dar de corazón, el permitirte compartir tal vez lo poco que se tiene, siempre tiene su recompensa. Siempre hay parabienes. Y nuestras necesidades, pues yo creo que nunca van a ser cubiertas al 100%, ¿verdad? Siempre vamos a tener necesidades, pero lo que ustedes puedan compartir en cualquier ámbito de su vida y en el ejercicio profesional, seguramente les va a redituar en grandes bendiciones. Y reitero, el dinero bien ganado, no tienen ustedes idea para todo lo que les va a alcanzar. Entonces, bueno, cierro este comentario porque, muchachos, no terminaríamos y la verdad es de que tampoco quiero que se vayan con una incomodidad. Quiero que se vayan tranquilos, quiero que se vayan contentos de que estamos y estamos muy bien y que a pesar de estas situaciones tan complicadas que vivimos, ¿no? Entre que no podemos salir y si sales, sales con cierta incomodidad, ¿no? Entre el número de personas con las cuales pues tienes que interactuar. Eh, Luego la sorpresa nocturna, ¿no? A lo mejor ya estabas en casa, ya estabas relajado, relajada, a lo mejor estabas viendo una serie o estabas, yo estaba viendo televisión nacional o abierta, como le llame usted, y ahí no sonó la alarma, más bien sonó la alarma aquí. Yo vivo, tiene su casa cerca de la Universidad del Valle de México, este, y resulta que empezó a sonar la alarma y yo dije, ay, ¿por qué sonó? ¿Será que estamos en simulacro? Busqué en internet, nada, pero mejor salí. Dije, no, ¿qué tal si pasa algo, no? Y bueno, después de eso volvimos a nuestra realidad. Pero ya lo vieron por ahí, hay personas que viven una situación complicada
Y pues una vez más, muchas gracias por conectarse, gracias por acompañarnos en esta clase de Derecho Agrario. Les deseo que tengamos, no solamente ustedes, me voy a desear yo también, ¿no? Que tengamos una gran semana, un cierre de semana agradable. Vamos a trabajar lo mejor posible y nos escuchamos el próximo día lunes. Gracias, profesora. Muchas Gracias a todos. gracias. Muchas gracias, Cuídense mucho. profesora. Gracias, Muchas profesor. gracias, profesora. profesora. Buen día. Gracias, Iván. Muchas gracias, Erika, profesora. gracias. Erika, me quería comentar algo. Sí, quería comentarle algo. Espero que se salgan mis Gracias. compañeros. Claro que sí. Meli, me quería comentar algo. Sí, la tarea se la tenemos que enviar todos los del equipo o solo una persona. No. La tarea es individual, ¿eh? Por eso Ok. está asignada, sí. En donde están ustedes escribiendo en la tablita de la integración de equipos, cualquiera lo puede llenar, nada más que se integre en su equipo y me pongan del lado derecho el representante, ¿sí? Gracias, maestra. No, ¿de qué, Meli? ¿Alguien más? Profesora, Esmeralda, dígame. sí, ¿cree que podría presentar tantito las diapositivas que nos presentó ayer? Es que me faltó una, por favor. ¿Cuáles diapositivas, Esmeralda? ¿Cuáles fueron, Esmeralda? Sí, fue nada más la 4, la diapositiva 4 donde estábamos con lo del concepto de derecho agrario. Ay, disculpe. Traigo tantas cosas en la cabeza, no sé. A ver, No se preocupe. a ver, déjeme ver, ¿eh? Déjeme Sí, revisar. está bien, gracias.